Bueno, la pregunta de rigor con la que comenzamos siempre con cada uno de ustedes, los escritores escobarenses, es ¿para qué te sirvió, para qué te sirve a vos la literatura? Mira, yo te diría que a esta altura del partido es una terapia, prácticamente. ¿Cara o barata? ¿Cómo? ¿Cara o barata? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena Viste que pregunta. uno dice, uy, la literatura quizás te salvó de una terapia que Supongo que es más barata mucho más barata, claro. Supongo que es más barata que ir a un psicólogo. Mirá, cuando empecé a escribir, empezó como una necesidad. Yo no me lo esperaba. Y no pude parar. O sea, yo hace 12 años que prácticamente, por ahí algún periodo de varios días, o quizá un mes, no escribo, pero es raro el día que o no escriba algo o no dibuje algo, ahora que estoy haciendo cómic también. Pero yo te diría que hasta el año pasado, hasta que empezó el tema de la cuarentena, que ahí cambié un poco y empecé a hacer más temas de dibujo, prácticamente no había una noche, porque realmente escribo de noche, que no escribiera o parte de un capítulo, o un cuento, o corrigiera, porque es muy importante corregir. Siempre, ¿viste? Así que terapia y necesidad. Se volvió algo como que me siento raro si no lo estoy haciendo. Aparte, el tema es que yo me siento muy bien. Cuando estoy escribiendo me siento muy bien, me siento como liberado. Mejor, ¿viste cuando ves una película que te gusta mucho? Sí, o cuando ves un espectáculo que te gusta mucho, o cuando conversás con una persona con la que te sentís bien. Yo cuando estoy escribiendo, estoy en ese mundo en el que estoy viendo la historia que me va apareciendo, porque me aparecen las historias. Realmente me siento muy bien, y después cuando termina una historia es como que sentís un vacío y empezás a extrañar esa historia que terminaste. Viene un periodo de corrección de la misma, que es la parte más aburrida, y me aparece otra nueva. Eso pasa, ahora no me está pasando tan seguido, ya que escribí. En una época se me ocurrían historias muy seguido. Y empiezo con la nueva, ¿viste? Y me siento bien, y por ahí estoy haciendo mis cosas, todo que nada que ver durante el día, la profesión, con la familia. Pero en el fondo está el hilo de lo que yo estoy haciendo, y se me van ocurriendo cosas, y empieza como una especie de ansiedad de poder escribirlo a la noche. O a veces parando en una estación de servicio. Hay cuentos que digo, no puedo no seguir. ¿Parás? Entonces, paro en una estación de servicio. ¿Estás laburando, parás? ¿Y te vas a escribir? Sí, hubo un cuento. Generalmente escribo con la computadora, la tableta, con la laptop, con la tableta. Pero he escrito, te diría que 10, 12 cuentos manuscritos con la virome, con un cuaderno o en hoja suelta. Y algunos de esos han sido los mejores cuentos. Eso que se me ocurrió ahí y lo capturaste en ese preciso momento. Sí. Sin ahondar, no te voy a psicoanalizar tampoco, pero si lo haces por necesidad, ¿pensás que de alguna manera la literatura te tapa algún hueco que tenías vacío, que tenías no lleno? Es raro porque yo no sé cómo se puede definir uno, por ejemplo, si uno es artista o no es artista. O si uno está haciendo esto para llenar un hueco, como decís vos. Porque a mí lo que me ha pasado es que durante muchísimos años no hice absolutamente ninguna actividad artística, nada. Siempre me gustó dibujar. Siempre, desde muy chiquito, y pintar. Es un tema que nos viene de familia porque nuestro viejo pintaba también, ¿viste? Y de ahí vino. Él nos dejó usar su equipo de pintura desde chico, y ahí salió que Juanma y yo empezamos a pintar y a dibujar desde chicos. Pero estuve muchísimos años sin hacer ni siquiera un garabato, nada. Y de golpe y porrazo empecé a dibujar dibujos automáticos, eso hace como 13, 14 años. Lo que salía. Después los recopilé en un libro que es Maquinaciones, que tiene novelas, cuentos, y tiene 50 y pico de esos dibujos. Y yo venía de antes, hace unos años, que había hecho muchas pinturas automáticas. O sea, la tela, empezás a hacer las manchas, y lo que la mancha te dicta, como cuando ves las nubes, ¿viste? Por ahí te ves la nube que parece una cara. Pero estuve muchos años sin hacer nada. Y de golpe empiezo, que por algo se despierta eso artístico, esa necesidad. Lo relaciono también con épocas de mucho estrés. Yo en una época que trabajaba en una multinacional... Qué barato que le va a salir esto. No, ¿en serio? Sí. Era terrible el estrés y la presión, y yo llegaba a casa a la noche y pintaba.
y durante los fines de semana pintaba. Y después, cuando estuve más tranquilo en otros trabajos y todo, viste, como que lo dejé. Pero en el 2008, 2009 empiezo a dibujar. Y uno de los dibujos que hago, que es un dibujo totalmente automático, sale un castillo. A mi viejo le gustaba la alquimia. Incluso hizo un pequeño laboratorio de alquimia. Y a nosotros nos contaba muchas de los temas alquímicos. Compraba muchísimos libros de alquimia antigua y de alquimia moderna. Entonces el dibujo ese, que era un dibujo bastante extraño, le puse el nombre Castillo del Alquimista. Y agarro, y una semana después de hacer ese dibujo, yo estaba en un hotel en Entre Ríos con mi laburo. Habíamos venido de cenar con unos clientes y yo tenía que mandar unos mails. Y resulta que no había internet. Bajo al lobby del hotel, no había internet. En Crespo, en Entre Ríos. Vuelvo, pongo la televisión, yo soy hincha de River. Pongo la televisión, River iba a descender ese año, estaba perdiendo con Colón. Corto la televisión y empiezo, ya había sacado una foto al dibujo del castillo, busco la foto del castillo y digo, voy a escribir algo, unos renglones sobre este castillo. A las 4 de la mañana, cuando miré el relojito de la computadora, había escrito todo lo que era en crudo, digamos, como 3-4 capítulos de lo que iba a ser mi primera novela. Así empezó la cosa. Mirá vos. Y de ahí no paré más. No paraste. Qué de bueno. ahí no paré más. Qué bueno. ¿Qué cambiarías de tu vida hoy, 2021, si tuvieses que cambiar algo? Es difícil, yo estoy conforme porque amo a mis hijos, amo a mi mujer. Si hiciera cualquier cosa distinta para atrás, ellos no estarían, porque cualquier cosa que vos cambiás no está. Pero sí, obviamente ha habido cosas que tendría que haber hecho distintas. O sea, yo me arrepiento, por ejemplo, de no haberme independizado de trabajar en empresas hasta hace 8 años. Yo siempre trabajé en relación de dependencia. Hoy veo, yo no soportaría más trabajar en relación de dependencia, ¿viste? Fueron muchos años de aguantar órdenes de las que no estás de acuerdo, de no poder decir que no estás de acuerdo con eso, y cuando lo decís ya tenés el camino de salida, que me pasó, o directamente te terminás enfrentando con jefes. Yo creo que tendría que ver en el tema laboral, sobre todo, ¿viste? Y tendrá que ver que el escritor es independiente Puede ser. y te habrá dado también ese... Bueno, vos creás tu propio mundo, ¿viste? Cada libro en sí, aparte, es un pequeño mundo distinto, ¿no? Cada cuento es un universo distinto. Pero por ahí sí, me arrepiento de cosas del tema laboral. Pero del tema familiar, todo eso, bueno, obviamente uno también comete errores como padre, como esposo, pero lo que está hecho está. Seguro. Decime una palabra que te guste, que utilices mucho en tu vida cotidiana, y por qué. No sé cuál te podría decir. O en tus libros quizá también. Una palabra que encuentres repetida muchas veces. Universo, se me ocurre, por ejemplo. ¿Por qué? Yo escribo muchas cosas de ciencia ficción, o escribo algunos relatos de ciencia ficción. Siempre me planteo el tema de si estamos solos o no en el universo. De hecho, tengo algunos cuentos con respecto a que siempre queda el tema latente de si hay, ¿viste?, vida en otros planetas o no, ¿no? Eso es un tema que yo creo que sí. La otra vez cuando lo escuchaba, bueno, cuando hablaron Albino y Eduardo Noé la primera vez, que salió un poco ese tema, que hablaba de la roca en medio del universo, en medio del espacio. A mí me parece que sería muy estúpido pensar que solamente en esta galaxia, que aparentemente hay 400.000 millones de soles, 400.000, solamente en esta galaxia, y hay infinitas galaxias, que estamos nosotros solos. Me parece que es ridículo. Yo creo que estamos acompañados. Y es un tema que, no sé, el tema de lo que es la pequeñez del ser humano y de lo efímero que es todo, porque estamos viviendo en un lapso de tiempo que no existe, todos nosotros. De hecho, toda la historia de la humanidad es una mota en todo el tiempo. Es algo absurdo, ¿viste? No, todo esto es efímero, es menos que un parpadear de ojos, por decírtelo. ¿Viste la famosa historia de la foto que sacó el Voyager cuando pasó a la órbita de Plutón? Que se ve, le saca una foto, la Tierra por supuesto no se ve, el Sol es un puntito pálido.
y recién estaba pasando la órbita de Plutón. Imagínate lo que es todo el universo, ¿no? ¿Por qué te llamas José Ignacio? Bueno, José me llamo porque mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, se llamaban José. Y creo que fue por eso. Te tocó. Y después Ignacio por un amigo de mis viejos, de España. Yo nací en España, yo vine con 2 años y pico. Ese fue un tema que la otra vez lo comentaba con mi hermano. Yo cuando cumplí 8 años, ya había pasado por 5 mudanzas. Y eso tiene que haber influenciado en el resto de mi vida. Porque cada vez que tenía amigos, por ejemplo, empecé en Villanueva del Rosario, provincia de Málaga. De ahí, a los 2 años, nos vinimos acá, vine en barco, un viaje en barco en 15 días, a Ciudadela, en la General Paz, en la vieja General Paz. De ahí a Liniers, estaba cerca, pero eso supuso cambio de jardín de infantes, cambio de colegio. Cambio de amigos, compañeros. Después, en Liniers, cuando estaba a mitad de primer grado, a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay. Cuando termino lo que en ese momento era primero superior, que después fue segundo, a Celaya. Así que vos fíjate, todos los cambios que hubo. Después vinimos a vivir a Escobar. Cuando llegamos a Celaya en el 67, Juan Manuel iba a cumplir 2 años, ahí empezó a ser el periodo más estable en cuanto a mudanza, porque ahí vivimos 10 años. Y después nos mudamos a Escobar. Pero ahí empieza mi relación con Escobar, porque estaba la posibilidad de que fuera a un colegio en Pilar, que quedaba más cerca, o a Escobar. En realidad quedaba más cerca a Escobar, pero era partido de Pilar, Celaya. Claro. Y empecé a venir al Colegio del Norte. El Colegio del Norte porque era el único colegio que tenía un transporte propio. Estaba Chichito Rondinori, que muchos lo deben haber conocido, que era el director del colegio, era un colegio privado, que iba con un Rambler y nos iba juntando a todos. Yo era el primero que juntaba a las 6:30 de la mañana y el último que dejaba a las 6:00 de la tarde. Todo el día. Sí, recién le preguntaba a Ariel lo del espejo roto. A vos te la cambio. ¿Qué ves cuando te ves en el espejo? ¿A quién ves? Sí, no sé qué decirte. Veo un tipo que cometió muchos errores, que podría haber hecho muchas cosas mejor, pero que también está satisfecho con las cosas que hizo, con lo que logró. Yo en los últimos años estoy muy satisfecho y muy contento con todo este tema literario que he hecho, ¿viste? Estoy muy contento con los libros que hice. Nombralos a todos, si te acordás. Pues son muchos. Son 11 libros, ahora va a haber unos 12 de libros convencionales, pero también hice 4 de cómics. Castillo del Alquimista, que es una novela, El Tobiano, que es un cuento largo o novela corta, que está ambientado en un pueblo en el que trabajé hace muchos años. Hijo de Pacal, que tiene que ver con la conquista de América, que se desarrolla desde el 650 hasta la actualidad. Ese fue uno de los libros que más me gustó escribir. El Caballo Dorado, que es la segunda parte de Castillo del Alquimista, que lo hice después de esos 2 libros. Maquinaciones, que tiene 2 novelas cortas, una que se llama Los Atlantes y otra que se llama Software Humano, y 7 cuentos. Después viene mi primer libro solo de cuentos, que es La Noche del Mandril, que tiene 20 cuentos. Después Por Mano Propia, que es una novela que hice pensando en un concurso, que hice una primer versión, la mandé al concurso y por supuesto rebotó. Él tenía otro nombre, se llamaba Cenizas de Quebracho, porque la protagonista era del Chaco. Y después lo terminé 2 años después y lo presenté de vuelta a ese mismo concurso, totalmente cambiado, y lo que era el libro, la primera versión del libro resultó ser una primera parte que lo podé, lo cambié. Se llama Por Mano Propia. Varios de los que están acá lo han leído. Es uno de mis libros preferidos, un libro sin nada de fantasía, muy crudo, se desarrolla en villas de emergencia del conurbano, se desarrolla en varios lugares del interior del país, incluso también en Uruguay, una parte en Venezuela. Después hice otro libro que se llama El Planeta Gemelo y otros relatos, que es todo de cuentos. Después otro libro que también fue de cuentos, que es Huyendo a un mundo binario. Cada libro de esos tiene unos 20 cuentos. Y después hice En el hábitat de la fauna cotidiana, que es una novela que tiene una parte fantástica porque empieza la historia
el principio es que el protagonista se encuentra que tiene un tiro en la cabeza, le pegaron un tiro. No sabe qué le pasó, no sabe por qué le pegaron el tiro, ni sabe que le pegaron un tiro, después se va a enterar. Y entonces viene todo un tema de que tiene que reconstruir todo. Y ese libro, yo tenía ganas de escribir algo de todo lo que pasé en esos laburos tan estresantes. Viste esa guerra solapada de egos y de poder que hay. Descargaste ahí. Fue una historia en la que hablo de una estafa que hay en una empresa. Y bueno, es un libro que me gustó mucho escribir. Después escribí el último, que es el que está ahí, 2096 el sistema, que es vengo de la generación previa al celular, a la computadora. Mi primer laptop, la primera vez que tecleé un Word, no lo van a creer, pero fue en 1997. No sabía ni lo que era un Word, ni un Excel, ni nada. Me tiraron una computadora y arreglátela, tenés que hacer todo acá, tenés el correo electrónico. Entonces como que yo estoy de esa generación híbrida, ¿viste? De antes de la tecnología. Y ahí exagero con el tema de la tecnología, de cuando en vez de existir esto, ya nos pongan el aparatito dentro de la cabeza y veamos, al cerrar los ojos o no, toda la transmisión de televisión, escuchemos la radio, hablemos por teléfono, pero a su vez una también... exageración, pero a corto plazo, digo, claro, en pero cualquier además, momento. Viste que ahora dicen que te espían con la camarita. Bueno, a su vez te están espiando. Un poco eso es. Así que yo te diría que de esos 3 últimos libros, las 3 últimas novelas son de las preferidas mías, ¿viste? Son de las que más me gustan. Las primeras tienen historias muy interesantes, fantásticas, incluso hasta épicas. Te reflejan más, te sentís más identificado siempre con lo último. Sí, con lo último. Y después me gustan mucho los libros de cuentos que hice, yo los considero muy parejos. Con el que vamos a hacer ahora, que va a ser el cuarto libro que tiene cuentos solo, que se va a llamar Un león suelto en Escobar. Y es un león en serio, un león que se escapa de una jaula y entra en el centro de Escobar y todo lo que pasa. Por supuesto que es fantástico, no es fantástico, es algo que podría ocurrir. Vos imaginate que se escapa un león y entra por 25 de mayo, dobla por Rivadavia, sigue por Travi. Lo presenta próximamente en Temaiken. Esto estamos gestionándolo, No ya sépanlo. no hubo tiempo de que intervinieran los de Temaiken, los de Temaiken no sale la policía. Bueno, juntando los 4 libros de cuentos, más los cuentos que hay en Maquinaciones, más el Tobiano, ya tengo más de 90 cuentos. Y después lo último con historietas. El año pasado pasó que cuando empieza la cuarentena estricta, yo estaba mucho tiempo en casa, estaba trabajando por teléfono, con la computadora, y ya hacía rato que tenía ganas de hacer una historieta. Pero viste, como que le tenía miedo a mi capacidad de hacer los dibujos de la historieta. Porque una cosa es hacer un dibujo y otra cosa es hacer una historieta contando todo. La continuación, claro. Bueno, y me largué y empecé, y en 200 días hice 200 páginas. 198 páginas en 200 días. Soy un obsesivo de los números. Sí. Terminé haciendo 4 libros. Nombralos. Viernes Negro fue el primero que terminé. Dimenso, que era el primero que había empezado, que lo terminé después. La Isla Paraíso, que es de ciencia ficción, que tiene que ver con este libro también, porque es como una precuela de 2096 del sistema, que es la empresa esa que domina el mundo, o las 2 empresas que dominan el mundo con el tema de la tecnología. Es una precuela de cuando empiezan ellos, cuando empiezan esos socios, y hay toda una confabulación y alguien que los quiere detener. Bueno. Y después escribí el otro de Dimenso, el segundo de Dimenso, que es en blanco y negro, que es La amenaza de Ganímedes. Me gusta mucho la astronomía, a mí siempre me gustó todo el tema del sistema solar, así que pongo es en el futuro, una amenaza extraterrestre o no, habrá que ver el que lo